¿Se escucha bien? Ok, primero que todo, muchas gracias a los asistentes, a los organizadores por la invitación. Mi nombre es Jorge Santibáñez, vengo en representación de 23 People y en esta oportunidad vamos a conversar un poco de una arquitectura ya que se está usando bastante cuando estamos hablando de Big Data, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué ideas tienen de Big Data? Lo escucho. ¿Alguien? ¿Quién ha escuchado? ¿Alguien quiere comentar? Volumen de información. ¿Cómo? Volúmenes de información. Exacto. Ahí vamos a llegar a ese punto. Volumen de información. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de idea tienen acerca del Big Data? Datos no relacionales. Se guarda. Perfecto. Ahora, ¿con qué propósito podríamos guardar estos datos? Análisis de datos. ¿Disculpa? Análisis de datos. Sí, para el análisis de datos. El enfoque de esta presentación, como acaba de decir, es tratar de proponer una arquitectura poniendo como dato maestro, datos de la región. Una parte son datos que están disponibles en el portal del gobierno y otros que yo asumí que se podían compartir, ¿ya? Ahí les va a hacer un poco de sentido, con el propósito de utilizar los recursos que pueda tener la región, las municipalidades, de mejor manera. Y esto a través del análisis de los datos, ya sea de la empleabilidad que pueda tener el turismo acá en la región, combinado con, por ejemplo, el flujo de las carreteras, ¿ya? ¿Se entiende? De esa forma vamos a poder predecir, clasificar y segmentar qué tipo de nuevas prioridades debería tener el gasto de los recursos de la municipalidad. Vamos a comenzar. Bueno, en la agenda vamos a ver, y yo me gusta presentar esto de esta forma, que es el Big Data no es más que un punto en la historia donde converge un conjunto de técnicas de procesamiento distribuido, más un montón de tecnología que se ha creado en torno a estas técnicas. ¿Ya? Quizás en 10 años más va a tener otro nombre y va a haber otra moda, por así decirlo, tecnológica. ¿Ya? Vamos a ver esa evolución, vamos a ver las tres B del Big Data, que una de ellas es, como dijo acá nuestro asistente, el volumen, ¿ya? Disculpen, no lo sé. Luego nos vamos a enfocar en la arquitectura lambda. La arquitectura lambda es una arquitectura de Big Data multipropósito, ¿ya? Independiente del problema que ustedes vayan a resolver, les va a presentar una solución de buen resultado, ¿ya? Y después, las últimas tres secciones son las tres capas que tiene esta arquitectura. Y vamos a revisar de forma superficial, por así decirlo, qué deberíamos hacer en cada una de estas capas con los datos que queremos procesar. Perfecto. Cuando el dato no lo tengo exactamente, pero todo el tema de la computación se empezó a gestar alrededor de los años 50. Y en esos tiempos, como cuenta la leyenda, la historia misma, existían computadores que ocupaban una sala completa y se trabajaba a través de terminales. Entonces, ¿qué se hacía? Se ocupaba terminales en los que ustedes accedían, los usuarios accedían a través de tiempos compartidos. Así como, por ejemplo, como la presentación de la mañana, un event loop a través de tiempos compartidos sobre un computador central. Esa era la primera forma de ocupar los computadores. Bueno, ¿ya? Entonces, íbamos a tener un montón de usuarios a través de terminales que accedían a los recursos de ese computador y podían realizar sus cómputos. Luego de eso, y con un montón más de trabajo, ¿ya? Que me pegué un salto muy grande.
se generan toda la tecnología de los computadores individuales, nace el Internet, ¿ya? Y se empiezan a elaborar mejores técnicas para aprovechar estos recursos, porque independiente que más adelante lo vamos a ver, que la ley de Monroe nos decía que el poder de cómputo se nos va a duplicar en general cada 24 meses, ese poder se estaba quedando ilimitado, por así decirlo, esa teoría o esa ley de crecimiento del cómputo, ¿ya? Y entonces se generaron nuevas técnicas para poder aprovechar computadores o clústeres o grupos de computadores a lo largo de una red. Por ejemplo, y uno de los patrones más sencillos es el sharding, o que es la distribución del contenido, por ejemplo, de una base de datos. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo una aplicación, por ejemplo, que va a buscar por root, y yo sé que el root, por ejemplo, disculpa, tu root, ¿cuál es? ¿Cómo empieza? 19, el mío es 16, qué joven. ¿Ya? Voy a usar de mi confianza. Marcelo, tu root. 12. ¿Ya? Nosotros podemos saber que la distribución de la población en Chile, por ejemplo, si queremos consultar si nos devolvieron los 7.000 pesos del confort, ¿ya? En la primera partición, nosotros vamos a tener del 2 millones, por ejemplo, hasta el 12. Y en la primera partición va a estar Marcelo. En la segunda, del 12 al 16, voy a estar yo. ¿Ya? Y en la última partición va a estar ¿tu nombre? Rodrigo. ¿Ya? De eso se trata esa técnica. Pero es parte de la evolución, para aprovechar los sistemas distribuidos o las capacidades, los recursos de los computadores, de la computación. ¿Ya? Con todo esto, se generan muchas aplicaciones que ocupan estos recursos y se les empiezan a pedir, a solicitar características claves a estas aplicaciones. Y una de estas es tolerancia a fallo. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros lo vamos a definir acá como la propiedad de continuar en funcionamiento de forma parcial, ¿ya? O total, incluso cuando alguno de los nodos de tu aplicación o de los componentes de tu aplicación, no tiene por qué ser una máquina u otra, de los componentes, se perdió, falló, se murió el disco, lo que sea. ¿Ya? Que en este caso, acá lo estamos viendo como un nodo que falla dentro de una red, pero puede ser un microservicio, puede ser un componente, puede ser una base de datos, muchas cosas. Su aplicación tiene que ser tolerante a fallos, porque independiente que un componente falle, debe poder seguir prestando el servicio. Por ejemplo, un caso muy común de aplicación que ustedes usan es, por ejemplo, Facebook. Todos tienen Facebook. ¿Alguien no tiene Facebook? Espera a encontrar algo. No importa. En Facebook, todo lo que ustedes ven como una sola funcionalidad que va a ser el muro, sus amigos, las noticias y el montón de publicidad que le han puesto a Facebook, ¿ya? Son distintos componentes. No sé si les ha pasado que están en línea, pero el chat no está disponible. ¿Ya? Eso significa que son tolerantes a fallos. Facebook como aplicación puede seguir visitando noticias, te pueden seguir bombardeando con opiniones, segregándote con información, pero no puedes chatear. ¿Ya? De eso se trata la tolerancia a fallo. En resumen, en resumen tenemos el origen de los tiempos compartidos, empezamos a utilizar de mejor manera los recursos de un computador y ya no me permite ver bien la imagen. A ver acá, perdón. Ya tenemos cliente, servidor, empezamos todo en los últimos 20 años, la explosión de la nube, ¿ya? Sobre todo ahora, los últimos años con las nubes públicas, ¿ya? Y ya con el último, las nubes públicas. Pero evolucionamos de toda esta forma de hacer computación o de hacer aplicaciones hasta la nube. Acá no se ve bien. Pero disculpen por eso. Ya. En ese escenario, como yo les decía, el Big Data no es más que una siguiente evolución. Un montón de técnicas
de cómputo que resuelve los problemas de tolerancia a fallo, de alta disponibilidad, para poder resolver el problema de analizar esta grande cantidad de datos. Y esta grande cantidad de datos pueden estar clasificadas en 3 categorías. ¿Ya? Y acá una pequeña definición de Big Data. ¿Ya? Y esta definición de un artículo que encontré por ahí apunta a encasillarla como una herramienta fundamental de diferenciación y de análisis más que nada. ¿Ya? Les va a facilitar el reconocimiento o la obtención de nueva información o de patrones que tengan en los datos, ya sean propios de operación de una empresa o por ejemplo, de los efectos que va generando un juego, como veíamos anteriormente, ¿ya? Y generar nuevas estrategias que le diferencien. ¿Ya? Ya, las 3 B's que hay cuando hablamos de Big Data tenemos la velocidad, la variedad y el volumen. Como decías tú, el volumen y la variedad de formatos que puedan venir esta data. ¿Ya? La primera, la velocidad. Vamos a tener estas 3 grandes categorías. Vamos a tener en tiempo real, vamos a tener data que se libera periódicamente y vamos a tener data que igualmente se libera periódicamente, pero ya más a lo lejos. Por ejemplo, en tiempo real yo voy a tener información que me llega de los dispositivos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál proveedor de celular tienes tú? ¿Tu nombre? José. José, ¿qué proveedor de celular tienes, por ejemplo? Lenovo. No, perdón. Claro, vamos a estar. Entel toma tus datos. Aparte de darte servicio, toma todos tus datos. De dónde te mueves, cuáles son los patrones de movimiento, en qué región estás, ¿ya? Cuánto llamas, cuánto duran tus llamadas y probablemente los sitios o en qué gastas tus megas. Toda esta información como es tu celular, viene llegando, no sé si en tiempo real, pero frecuentemente generada por dispositivos. La información en tiempo real, en general, no estoy encasilando solo esto, pero en general es generada por dispositivos. Ahora está de moda la Internet de las cosas, ¿ya? Por lo tanto, todos esos dispositivos generan un montón de información y esta información me va llegando en tiempo real. Y más que con la velocidad, cuando digo velocidad, más que la velocidad con la que me llegan los datos, es la velocidad con la que los quiero procesar, ¿ya? O analizar. ¿Ya? Y vamos a tener temperatura, el proveedor de celular, los autos, todo esto. Con el tema de los autos inteligentes van a hacer un montón de aplicaciones que van a aplicar estas técnicas para poder procesar estos datos. Vamos a hacer porque me voy a atrasar. La siguiente apunta a la variedad, ¿ya? La variedad, en general, por mucho tiempo la mayoría de las aplicaciones utilizaban bases de datos relacionales. Entonces eso quiere decir data estructurada. La data estructurada, ustedes tienen un esquema y tienen filas o tienen datos que cumplen con ese esquema y ustedes van almacenando en base a ese modelo. Pero no siempre les llega data estructurada. Les pueden llegar correos, van a querer analizar los correos para, por ejemplo, generar ofertas, generar promociones. Y también data no estructurada, por ejemplo, un ejemplo de data no estructurada sería la data de las redes sociales, los Twitter, las conversaciones, los clics que ustedes no están haciendo, ¿ya? Así que cuando tengamos mucha variedad también vamos a hablar de Big Data. Perdón, se me pasó una. Ya. Aquí está. Como les decía, la ley de Monroe, que se pronunció por allá por 1965, nos dice que la capacidad de procesamiento se va a duplicar cada 2 años. ¿Ya? Hasta la fecha se ha mantenido con algún margen de tolerancia. ¿Ya? Esto es lo que
esta es la ley de Monroe, el poder de procesamiento que la ley predice, y la que está arriba son los procesadores de Intel, si no me equivoco. ¿Ya? En general hay una pequeña fase, pero se sigue cumpliendo. Y esta misma ley se aplica, se extrapola a los datos. Es decir, cada 24 meses, en general vamos... Oh, se va a duplicar la cantidad de datos. Por lo tanto, es normal que a la actualidad existan muchas empresas, compañías o operación de sistemas que tengan teras y hasta petabytes de datos, pero que no son capaces de analizar. ¿Ya? Acá vamos. En general, a lo que voy, no sabía muy bien, es que se va a duplicar la cantidad de datos, entonces se va a hacer una necesidad de cualquier sistema poder procesarlo. Ya, una arquitectura de multipropósito. ¿Qué quiero decir? Con esta arquitectura ustedes van a poder resolver la mayoría de los problemas. Ya, ¿y por qué? Porque es de propósito general, es tolerante a fallos, tiene alta disponibilidad, por lo tanto, si es que tengo una carga muy amplia y uno de mis componentes falla, podré seguir respondiendo. Y la más importante es que es escalable. Ya. Esta arquitectura se llama arquitectura lambda. Llevará unos 5 años desde que el creador, no sé si la palabra es el creador, quien la enuncia, que es Nathan Mark, si no me equivoco, en un blog, y de esto sacaron un libro, sacaron un video, sacaron conferencias, expone esta arquitectura y se hace popular. Vamos a ver. Ya, retomando. Esta arquitectura propone un rendimiento escalable, disponibilizar los resultados de baja latencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando tienes grande cantidad de datos, el cómputo toma horas, días, o quizás mucho más que eso. Pero esta arquitectura te propone que puedas tener resultados de baja latencia. ¿Esto qué quiere decir? Que en cosa de minutos o segundos puedas tener el resultado de una consulta. Y lo más importante es el modelo de datos tolerante a errores. Y ahí voy a explicar por qué. Cuando, en general, en las bases de datos relacionales se guardan, es posible que me equivoque, pero se guardan estados. Por ejemplo, si tú tienes, o en general cuando uno modelaba, o nos enseñaron a modelar, o nos enseñaron mal, quizás, modelar bases de datos relacionales, uno guarda estados. Por ejemplo, si estoy en un juego, voy a guardar el puntaje del jugador como en la columna puntaje. En general, esta arquitectura usa un concepto que se llama un modelo basado en hechos. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Todas las actividades que ustedes realicen se van a guardar. Por lo tanto, si yo quiero conocer el estado del puntaje, voy a tener todas las entradas en mi base de datos con el puntaje hoy, ayer y mañana. Por lo tanto, si lo quiero saber pasado mañana, voy a tener que recorrer todos estos estados y reconstruirlo. ¿Ya? Vamos. ¿Y esto para qué sirve? Porque no quedo explícito. ¿Qué pasa si los datos se me corrompen? Yo sé que los datos que me llegaron del último día estuvieron corruptos, por así decirlo. No importa. Tengo todo lo anterior, regenero, recomputo todo otra vez y tengo el dataset de alguna manera sano otra vez. Básicamente, esta arquitectura tiene 3 grandes componentes. La capa batch, que es la capa que, como vamos a ver más adelante, se encarga del almacenamiento y del cómputo de mi master dataset. Y voy a explicar lo que es el master dataset, pero básicamente es mi dato en bruto. ¿Ya? La capa de servicio va a ser la que me va a permitir, básicamente, las lecturas o las consultas de baja latencia. Y el speed layer, ¿ya? Dado que procesar grandes cantidades de datos me toma tiempo, durante esa ventana de tiempo me siguió llegando más información. ¿Pero qué pasa con esa información? No puedo dejarla de considerar. Entonces, esta capa
SpeedLayer la que se encarga de procesar esos datos y ayudarme a responder mi consulta. Bueno, utilizando esta definición de sistema, nosotros vamos a decir que cualquier consulta se responde de la siguiente forma. Es una función que yo le aplico a todos los datos que tengo y me va a dar mi resultado. Ya. ¿Recuerdan esa ecuación? Porque le pasa sentido en unos minutos. Ya. Este como les decía, este master dataset está basado en hechos, por lo tanto yo lo puedo reconstruir si tengo errores en él. ¿Ya? Y una de las propuestas es optimizar su almacenamiento. Ustedes, si les llega un correo, ustedes no van a almacenar el correo con el texto. Hay un montón de tecnologías, por ejemplo, frameworks de serialización que aquí no vamos a ver en profundidad, que se encargan de comprimir la data que ustedes tienen y de igual manera proveerle las funcionalidades de que ustedes puedan buscar sobre esa data. ¿Ya? En general, de forma muy sencilla, explicaré, por ejemplo, existe un framework que se llama, ahí está, Avro, Org y Parquet. Avro está, imagínense que tienen un XML. El XML viene lleno de muchos tags, que es información que ocupa espacio en la red o en un disco, pero que no me sirve, pero me dice simplemente es metadata. Entonces, esa metadata en Avro se representa por un esquema. Pero entonces, lo único que yo hago es, imagínense, me llegan 1000 XMLs, guardo un esquema y el resto guardo solamente el valor del dato para ese esquema. No voy a entrar, eso no quedó muy claro, pero no voy a profundizar eso, pero la gracia de estos tres frameworks de serialización es que pueden comprimir la data. Y, por ejemplo, gigas de 40 gigas pueden quedar en 700 megas. Si se usa bien, ¿ya? La diferencia entre Avro es que Avro va a serializar, ustedes, por ejemplo, están en una base de datos como una fila. Root, Jorge, root 16 millones, nombre Jorge, dirección Santiago. Eso va a estar en una fila. Avro está enfocado a fila. Org y Parquet están enfocados a almacenamiento por columna. ¿Esto qué quiere decir? Yo voy a almacenar no voy a almacenar a Jorge, voy a almacenar todos los roots en una pura columna y eso va a estar comprimido. Por lo tanto, si quiero contar todos los roots, no voy y descomprimo toda la data, sino que voy a esa columna, solamente descomprimo esa sección y la proceso. Bueno, y esta es la parte más famosa de la arquitectura, lo que más se conoce, ¿ya? Para poder proveer este almacenamiento a gran escala, necesito un sistema de archivo distribuido. En general el más conocido es el HDFS de Hadoop. Y también necesito un modelo de procesamiento distribuido. ¿Han escuchado de MapReduce? ¿Sí? ¿Quién ha escuchado de MapReduce, por ejemplo? O sea, más que nada como sistema, no como funcionamiento, sino que lo ocupa Hadoop. Bueno, por general el MapReduce nace de un paper de los ingenieros, si no me equivoco, de Google, que hace poco más de 10 años liberaron este paper, donde explicaban este modelo de funcionamiento, que lo voy a explicar más adelante, con el ejemplo canónico que es el word count, ¿ya? El contador de palabras, y se generó tecnología aparte de eso. Y entre ellos, el proyecto open source más grande que existe y con mayor número de contribuidores, que es Apache Hadoop, ¿ya? También existe otro modelo, otro framework de procesamiento que es Spark, que es mucho más rápido que MapReduce, pero también nace como necesidad de procesamiento distribuido. Spark nace en los laboratorios del MIT como un framework de procesamiento de alto nivel. En el MapReduce ustedes van a ver esto, vamos a ver si se ve acá. Básicamente era porque el FastLayer necesita almacenar y necesita procesar los datos. Por eso ustedes se imaginan ahí. En el caso de Spark, como les decía, nace en el MIT como una necesidad de abstracción a todos los problemas de
de programación distribuida. Yo no me voy a preocupar cuántos nodos tengo, yo no me voy a preocupar si un nodo se cae y tengo que reagendar la tarea. Spark se encarga de eso, ¿ya? Fue creada para que los científicos pudieran procesar grandes datos, grandes cantidades de datos sin saber a gran detalle computación distribuida. Ya aquí puedo decir que en general en la presentación no vamos a nombrar muchas las tecnologías, pero en el batch layer va a estar el HDFS, ya obviamente con el Yarn ahora, no con el Hadoop. En el Service Layer vamos a tener un ElephantDB, pero también hay un montón más de opciones que pueden tener. Y en el Speed Layer, Cassandra, que es uno de los más utilizados y tiene ciertas características que las voy a nombrar más adelante. Vamos a ver. Bueno, les voy a explicar un poco cómo funciona el HDFS de manera muy sencilla. Vamos a ver un poco. El HDFS se compró, van a ser múltiples nodos que van a representar un sistema de archivos distribuido. Tiene tres grandes componentes. El name node, que en este caso sería como un maestro, que tiene una referencia a los datos en todos el resto de los nodos, que son los data nodes. Los data nodes simplemente tienen una lista tienen la lista de archivos que contienen, de bloques que contienen, de ahí lo vamos a hablar. Pero el name node es el que orquesta todo. Y por lo tanto es nuestro código de botella, o nuestro único punto de falla. Y el secundario name node no es nada más que una réplica del name node. Pero esto funciona así. Cada vez que ustedes, imagínense que tienen un archivo de 1 giga, suben un archivo al HDFS, este lo divide en pequeños bloques. En general el tamaño por defecto es 64 megas, pero ustedes lo pueden ajustar con configuración si quieren. Estos bloques, este archivo de 1 giga se rompe en bloques de 64 megas y se distribuye de forma uniforme. Hay políticas de distribución de los bloques, pero digamos que lo distribuye de forma uniforme a través de todos los data nodes, ¿ya? Pero toda esa distribución queda aquí registrada en el name node. Además de distribuirla, la replica. ¿Esto qué quiere decir? Si el bloque 1 de mi archivo va a estar en el nodo 1, en el 3 y en el quinto, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si este nodo se va? Y de igual manera puedo dar respuesta a las consultas que ocupen los datos de mi archivo, porque está replicado. Ya, acá estaba la información que le estaba hablando. Lo rompo en bloques, por defecto 24, y lo otro que se me olvidaba, el factor de réplica también es configurable y por defecto es 3. Por lo tanto, el bloque en el que se rompió su archivo va a estar replicado en al menos 3 nodos. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Lo mismo que estaba tratando de explicar anteriormente, se me pasó esta imagen. Vamos a tener el archivo y ustedes van a poder ver que está replicado primero dividido en bloques y replicado a través del clúster. ¿Ya? ¿Cuál es la ganancia de esto? Imagínense que ustedes tienen que mover gigas de datos o gigas de información. Es muy lento. Entonces, lo que se hace, el paradigma de esto, de la mayoría de los modelos de programación distribuida, es mover el código a los servidores, a los nodos, en vez que los datos se muevan a través de la red. Por lo tanto, van a aprovechar la localidad de los datos y van a procesar tantos datos como puedan y que tengan disponibles y van a mandar sus resultados en una fase de sincronización, como lo vamos a ver más adelante. Pero no lo va a hacer al contrario, no va a empezar a mandar datos a través de la red a menos que esté muy mal utilizado. Ya. El modelo MapReduce se basa en dos funciones principalmente. Lo dice su nombre. En dos tipos de funciones. Estas dos funciones son el tipo map, que recibe una clave, un valor, y el valor puede venir el objeto, que es la data que ustedes tienen, y vuelve a producir como retorno un par clave-valor. El reduce toma una clave y una lista de valores y va a emitir nuevamente una clave-valor. En general, con las tecnologías que tienen actualmente, ustedes no van a programar, o va a ser muy extraño que programen directamente en MapReduce, pero es muy útil que sepan cómo funciona. Por ejemplo, imaginen que tenemos
¿Se ve más o menos bien? Tenemos este archivo de texto que tiene un montón de palabras y lo que queremos hacer es contarlas. Por lo tanto, como les había dicho antes, lo que va a hacer es el HDFS les va a romper el archivo gigante, en este caso es pequeño, pero para temas de directo sirve, en pequeños bloques. Entonces, la función map, ¿qué va a tomar? Va a tomar, por ejemplo, le va a llegar un ID, que probablemente sea el ID de la línea, y el contenido del primer bloque. Entonces, o de la primera línea. Entonces, ¿qué tiene que hacer mi función map? Romper esa línea por separadores, puede venir por coma o por lo que ustedes quieran, en este caso por espacios, y voy a generar un token par valor donde la clave va a ser la palabra y el contador 1, por ejemplo, que va a ser encontrar una palabra. O sea, una instancia de esta palabra. ¿Ya? Y esta es la parte del map. Si se puede ver acá. Y lo mismo va a hacer cada nodo de forma paralela y simultánea a través del clúster con la data que tiene de forma local. ¿Ya? Luego de esto va a generar resultados intermedios. Y es por esto que Spark está tan de moda. Porque este es el ejemplo de MapReduce. Aquí MapReduce genera data intermedia y la manda a través de los nodos, lo que lo hace muy lento. Spark usa otra forma que es levantar los datos en memoria y evitar en mandarse datos, a menos que sea estrictamente necesario, a través de la red, por lo que lo hace mucho más rápido. Luego, como les dije, estos contadores o estos resultados intermedios se agrupan por clave, en este caso por las mismas palabras: car, bus, tren y aeroplano. Entonces, en la función reduce, lo que yo voy a llegar, lo que le va a llegar como argumento va a ser mi clave bus, ya mi clave bus en este caso, y una lista de valores que va a ser 2 y 1. Entonces, mi función reduce lo único que tiene que hacer es tomar la lista de valores y procesarla. En este caso, los voy a contar y voy a emitir un nuevo par valor, ¿ya? Que va a ser bus, 3 instancias, car, 2 instancias, tren, 2 instancias. Y luego de eso se vuelven a enviar los resultados y se consolida el resultado de mi consulta, que era contar las palabras. Básicamente ese es el modelo de cómo funciona el HDFS y el MapReduce. Y ahora, imaginemos que tenemos los datos de la región. Uno de los datos disponibles era la cantidad de patentes emitidas en pro del negocio del turismo. Básicamente eran, si hacemos el resumen, eran alojamientos, restaurantes, hoteles, y creo que esas eran las 3 grandes categorías, pero estaba todo el detalle, por ejemplo, del año 2015-2016. Eso estaba disponible en el portal DataCof. Yo asumí que también podíamos tener los datos desde los peajes para controlar el flujo de información de los de vehículos o de personas a la región, ¿ya? Que va a ser este dataset. Y también, si cada local de los que tengo la patente me puede colaborar con los datos de la operación diaria. ¿Para qué? Aquí lo vamos acá. Y el primero eran los datos, por ejemplo, que estaban disponibles. Acá tenemos los peajes, acá tenemos las patentes de los locales, y acá tenemos la operación de cada local. Ya, ¿a qué quiero llegar con esto? Estamos utilizando 3 grandes, imaginemos que son 3 grandes fuentes de datos. Tengo la operación por tipo de local, ¿ya? Tengo los tipos de local y además tengo el flujo de personas. Lo que vamos a hacer es tratar de aprovechar toda esta información para tomar mejores decisiones a la hora de saber, primero, qué tipo de gente está viniendo a la región. Vienen por temas vacacionales, vienen por trabajo, vienen cómo se movilizan, vienen, por ejemplo, si llegáramos a detectar que tenemos grandes movimientos de familias que llegan a vacacionar, entonces la municipalidad podría implementar planes para facilitar, capacitar
a la gente que tiene este tipo de local, ya sea por alojamiento o por restaurante. La idea de estos tres datos es que ustedes sean un set de datos simple y que ustedes puedan entender en cómo lo vamos a optimizar más adelante. ¿Ya? Luego continuamos con el Service Layer. Esta capa nos va a permitir almacenar las vistas. Las vistas son los resultados del cómputo. Vamos a ver más adelante. Las vistas, ¿qué es una vista? Yo les decía que en la capa batch tenemos el almacenamiento y el poder de cómputo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a indexar toda esta data en una base de datos gigante, sino que vamos a indexar solamente la información que responda a mi consulta. ¿Ya? Entonces, la batch view es una tabla o una vista que responda a mi consulta con toda la data que ya tengo. Entonces, la consulta, si recordamos la ecuación de la información, que cualquier consulta puede ser respondida a través de la aplicación de una función a todos los datos, acá yo voy a responder la query, ¿ya? De dos formas ahora, en dos pasos, con una función en todos los datos, me va a generar la vista, y después voy a generar una función sobre la vista que ya generé. Por ejemplo, si yo quisiera, si yo decido que esta es mi vista, y lo que hago es agrupar por mes la población de gente que ingresó a la región y le asigno una categoría. La categoría la puedo inferir a través de algoritmos de Machine Learning o puede ser arbitraria. O la puedo categorizar por el tipo de auto en el que ingresaron. Es simplemente, esos son solo datos. Ya, imagínense que esta es mi vista. Después que computé uní estos tres datasets, generé una vista que tiene esta estructura tan simple. Tengo un ID, tengo la semana del mes y la población de gente que ingresó. ¿Cuál creen ustedes que en la capa de Service Layer, que es una base de datos distribuida, debe ser la selección? ¿Cómo debería escoger un índice? ¿Debería escogerlo por categoría? ¿Debería escogerlo por semana o por cantidad de personas? Con lo que les expliqué anteriormente, y aprovechando la localidad de los datos, lo que se hace es escoger un índice que me permita particionar las datas y que yo pueda responder una consulta utilizando la menor cantidad de recursos posible. ¿Esto qué quiere decir? Si yo particiono la data por categoría y quiero saber cuántas familias ingresaron en el último mes, y la categoría familia está almacenada solo en un nodo, independientemente que está almacenada en otro nodo, voy a poder ocupar solo un recurso y responder la consulta. Hubo una cantidad reducida de recursos, porque imagínense que si no indexo por categoría, porque aquí la indexación también significa partición, ¿sí? Significa que para cada consulta yo tengo que ir a preguntarle a todos los nodos, mandar los resultados intermedios y computar mi resultado. Y eso es muy costoso cuando la cantidad de datos crece exponencialmente. Por lo tanto, lo que voy a tratar de hacer es indexar de una forma inteligente que responda a mi consulta y que yo ocupe la menor cantidad de nodos. Esa es el gran propósito de esta capa. Me va a almacenar y me va a permitir lectura de baja latencia. Ya, y aquí vamos a ver un poco de teoría. El CAP Theorem. El CAP Theorem dice que tú puedes, para cualquier sistema, ya sea base de datos, cualquier aplicativo, tú vas a tener que elegir en dos de estos tres componentes: la consistencia, la disponibilidad y la tolerancia a la partición. La consistencia significa que una vez que yo actualizo un dato, todos los nodos tienen la misma información. La disponibilidad significa que cada vez que yo consulto o tengo múltiples consultas, siempre voy a tener una respuesta. Y la tolerancia a la partición significa que, independiente que yo haga o pierda un nodo, puedo seguir capaz de responder mi consulta. Por lo tanto, ya. ¿Pero a qué voy? El CAP Theorem dice que siempre voy a tener que elegir dos de estas. ¿Por qué
¿Y por qué hablo del capture? Porque en esta función, yo voy a tener que elegir que quizás al particionar por categoría, si pierdo un nodo, no voy a poder responder consultas para la categoría, por ejemplo, de adulto joven. Pero sí voy a poder seguir respondiendo consultas para la categoría familia. De eso se trata esto. Esta es la teoría detrás de por qué elijo y distribuyo la data de cierta forma. Ya, para que avancemos y se pueda ver un poco más del contenido. Tengo la última capa que es el split layer. El split layer no es más que la capa responsable de recibir, computar y responder para la información, los datos, las consultas, con la información que ya fue generada mientras yo computaba las vistas. Porque las vistas no se me van a generar inmediatamente. Me va a costar cómputo y tiempo generar las vistas. Entonces, la consulta completa se responde de la siguiente forma. Tengo mi vista batch, que está en el serving layer, y que lo computé en el batch layer. Tengo mi vista en tiempo real. ¿Ya? Ahí vamos a revisar cuáles son las técnicas para recibir esa data en tiempo real. Entonces, la consulta total de toda esta arquitectura se trata de una mezcla de dos vistas, la vista batch y la vista en tiempo real. ¿Ya? Acá como se puede ver en esta foto. Entonces, cada vez que los datos llegan, y eso es una de las grandes críticas que se hace de esta arquitectura, van a estar, porque tengo lógica duplicada. Tengo lógica para procesar en el batch layer y tengo lógica para procesar en el split layer. Eso tiene que estar en componentes distintos y está duplicado. ¿Ya? Pero cada vez que los datos llegan, yo voy a generar mis vistas, voy a tener mis vistas en tiempo real y voy a poder responder las consultas. En general, no todos los sistemas, ustedes van a poder resolver para todo lo que es analytics con estas primeras dos capas. No necesitan el real time, porque quizás el análisis no necesita la data de la última hora o del último día. ¿Ya? Pero para otro tipo de aplicaciones, ustedes sí necesitan esta capa que se encarga de manejar la data, los delta de data que me faltan y las escrituras o las actualizaciones que me van a llegar en tiempo real. Bueno, aquí vamos a nombrar un poco de tecnología. En general se usa Cassandra o Elasticsearch. Elasticsearch es un motor de búsqueda, pero también se utiliza como base de datos no SQL. Ya. Una última cosa. Como el mismo acá, el propósito era manejar el delta de los datos, ya, lo vamos a almacenar en una de estas bases de datos distribuidas, pero también tengo que proveer escrituras de baja latencia. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes no van a, cada nuevo dato que ingrese no van a ir y lo van a computar porque toma tiempo para computarlo. Entonces tengo que procesarlo, pero cada vez que me llega un request no voy a ir y lo voy a procesar inmediatamente. Lo que se hace, o lo que se recomienda, es que se elija una estrategia de escritura de baja latencia. Como les decía, la síncrona queda descartada porque me llega una petición y si me llegan 20 más, esas tienen que esperar que esa petición termine. Entonces lo que se hace una ejecución asíncrona. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a acumular estas peticiones y las voy a ir... ¿Se ve bien? Más o menos. Esto quiere decir, tengo un cliente 1, 2 o 3. Voy a acumular estas peticiones en una cola de mensajes y después a través de un modelo de procesamiento voy a ir y voy a escribir a la base de datos. No va a ser una escritura indirecta como podría ser a través de una estrategia síncrona. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer, me van a llegar múltiples peticiones de escritura o de datos entrantes, los voy a almacenar en una cola, de ahí vamos a ver estrategias de cola, y los voy a procesar como stream. Y luego de eso, voy a hacer la escritura de la base de datos. En general, este modelo, acá nosotros tenemos una base de datos, pero sirve como modelo de procesamiento en tiempo real para cualquier aplicación. Por ejemplo, ¿esto qué quiere decir? Imagínense que esta es mi vista. Este es un nuevo paquete de datos que se va a ir colando en mi cola de eventos. Y esta cola de eventos es la que yo tengo que ir procesando. Ya, para poder explicar una de las estrategias, que es
servicio de un único consumidor, vamos a tener que explicar lo que es un archivo. Este modelo utiliza esta definición de queue muy sencilla. Vamos a tener un objeto ítem, que en este caso va a ser el dato que les mostré anteriormente, ¿ya? Que va a tener un ID y el contenido del dato mismo. Pero el queue tiene tres métodos. Un get que me devuelve el ítem siguiente, un acknowledge que me, utilizando una ID que me dice que ese ítem fue procesado exitosamente, y tengo también un método que me va a decir que ese elemento no pudo ser procesado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo un evento 1, 2, 3 y 4 hasta el n. ¿Cómo funciona este tipo de cola? Cada cliente va, hace un get, y si todo sale bien, me va a indicar con un acknowledge y el ID del ítem que acaba de consumir que lo pudo procesar. ¿Ya? Ese es el funcionamiento. Este módulo o esta estrategia de consumo de cola me asegura solo una cosa: que este elemento fue procesado al menos una vez. Pero esto me genera problemas. Porque ¿qué pasa si tengo otro cliente que va y lee el 2 antes que el cliente 1 lo pueda leer? Es un problema. No en todas las aplicaciones, pero es un problema, porque si yo necesito consumir estas actualizaciones en un orden lógico, pierde la consistencia del dato. ¿Ya? Y entonces, para ese caso, donde van a haber múltiples consumidores de la cola de eventos que me está llegando, voy a tener otro modelo. Bien, no se ve muy bien. En este caso voy a tener los mismos eventos, ¿ya? Voy a tener mi cola, pero en este caso el servicio de cola no se encarga de saber qué evento ha sido o no ha sido procesado, ¿ya? Eso le traspasa, la diferencia con el anterior es que le traspasa esa responsabilidad a los clientes. Por lo tanto, la cola solo se encarga de disponibilizar una ventana de tiempo de eventos, ¿ya? Esto quiere decir, y se hace de dos formas. Por capacidad, ustedes dicen, voy a disponibilizar los últimos 50 gigas de datos, o voy a disponibilizar los últimos 20 datos que me han llegado. Entonces, es el cliente, es el responsable de asegurarse de que los leyó todos o de reprocesarlos. La gracia de este esquema, primero, el cliente se hace responsable de saber si leyó o no leyó todos los eventos, pero en el caso que el cliente falle leyendo el 4 y volvió a leer el 5, puede ir y repetir, dado que los datos siguen estando disponibles, releer todos los datos que le faltan. Bueno, resumen. Vimos que en el Fast Layer me voy a enfocar en el procesamiento utilizando un sistema de archivo distribuido más un modelo de procesamiento distribuido. Voy a generar mis vistas a partir de mi dataset compuesto de hechos, ¿ya? Voy a generar mis vistas en el Speed Layer, voy a consumir y voy a manejar la escritura de todos los eventos que me están llegando, y voy a poder responder una consulta, ya sea para análisis o para cualquier propósito. Aquí vimos también cómo nuestros datos, ya sean de los locales que existen, del flujo de personas y de la operación de cada local, se convierte en una vista, y esa vista se indexa con algún criterio que me ayude a responder la consulta que quiero hacer, a diferencia de todo del enfoque SQL, que yo me enfocaba en el dominio y modelaba a través para poder hacer cumplir este dominio, ¿ya? de objetos o conceptos. Acá voy a modelar en pro de la performance, ¿ya? Si ustedes se preguntan cuándo algo tiene que estar normalizado o desnormalizado, esta arquitectura dice que el master dataset tiene que estar normalizado, pero mis vistas de forma intencional van a estar desnormalizadas, porque lo voy a hacer de esta forma para disminuir los tiempos de lectura. Y como les decía anteriormente, los pros de esta arquitectura es que es multipropósito, es agnóstico a la tecnología, salvo por HDFS, pero se pueden usar otros como el S3 que existe ahora. Es escalable porque no requiere un número mínimo o máximo de nodos, ¿ya? Pero una de las grandes críticas que se le hace es que tengo lógica duplicada tanto en el Speed Layer
como en el Spark Layer para generar las vistas. Preguntas, chicos. Eso. ¿Dudas? Hola, tengo una pregunta sobre en el ejemplo que ponías del conteo de las palabras. Sí. Entiendo que toda la idea de esto es poder hacer distribución de toda la carga y poder como escalar horizontalmente. Pero en el ejemplo, mostrabas que primero haces como un split de tus datos para poder distribuirlo en las distintas como máquinas que hacer el MapReduce y después lo volvías a unir. El split y el join no pasan a ser como un cuello botella en ese caso, o cómo se logra que eso igual sea como distribuido en caso de que proceda. Sí, déjame revisar. Vamos a. Por muy buena pregunta. Acá. Sí, tienes razón. Acá se aprovecha la localidad de los datos, solamente se procesan los datos de cada nodo. Hasta ahí estamos bien. Estos resultados intermedios son el cuello de botella del modelo MapReduce. Es lo que más hace lento este modelo. Lo que se hace es usar una fase intermedia que se llama combine. ¿Esto qué va a hacer? Porque una vez que tú generas estos resultados intermedios, se vuelven a agrupar por clave y una pura clave va a un puro grupo de nodos. ¿Ya? Pero esa agrupación o esa como redistribución que acá se hace es la más cara de este modelo. En este caso, yo solamente tengo un MapReduce, pero en general las consultas que ustedes van a poder resolver son una cadena de MapReduce, MapReduce o MapReduce eternamente. ¿Ya? Pero para reducir este cuello de botella, lo que se hace es agrupar previamente las claves. Pero de igual manera tienes que redistribuir los datos nuevamente. ¿Ya? Entonces, tu pregunta es sí, es el cuello de botella de este modelo. O sea, sí se hacía algo para... Lo que se hace es tratar de agruparlo de forma local antes de enviar estos resultados intermedios, porque se envían estos resultados intermedios y es otro nodo el que tiene que hacer esta combinación. ¿Ya? Entonces, para reducir, por ejemplo, en vez de que se manden 4 archivos, se van a mandar solo 2, pero igual sigue siendo el código de botella. Simplemente se reduce o se mitiga de alguna forma, pero no se puede eliminar. Con Spark cambia un poco, pero con MapReduce ese es el cuello de botella de MapReduce. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, gracias, doctor. Ya, muchas gracias, chicos. Muchas gracias por venir, por participar, por estar aquí desde temprano. Ya todo el día igual agotador para todos. Así que, bueno, muchas gracias por participar. Y como siempre, dejar la invitación a que se unan a las redes sociales que tenemos, el grupo de Slack, el grupo de Facebook, bueno, que revisen todos los proyectos que tenemos en GitHub, que son los que mantenemos de la página web, etcétera, y puedan aportar, mejorar el código de conducta, mejorar el sitio. Lo que quieran aportar siempre bienvenido. Todo lo que tenemos hecho para la comunidad está en GitHub, así que es código abierto. Únanse, participen, como lo dijeron en la mayoría de las charlas, parte importante de poder crecer como profesionales y compartir con los profesionales, y para eso estamos generando esta instancia. Así que no tengan miedo en preguntar, no tengan miedo en participar, en dar su opinión. Del tema que sea, alguna duda de la universidad, lo que están estudiando, duda de cómo afrontar X problemas para los que están comenzando a trabajar, etc. Únanse, pregunten y generalmente hay alguien que la pueda responder. ¿Bien? Así que invitados a participar. Las redes sociales están en el botón que está botado afuera. Pero bueno, si no, en la página web ibedex.com o .cl, cualquiera va a estar disponible.
están todas las redes sociales, los links para unirse a Slack, al Facebook, etc. ¿Ya? Así que manténganse igual en línea. Los que quieran aportar con lo que sea, una charla, un post, compártalo, lo que sea. O si quieren que organicemos algún meetup, que hemos estado un poco alejados de hacer eso porque no hemos tenido gente que quiera dar los meetups. Y quiera participar, yo sé esto, quiero compartir esto, o lo que sea, coméntenos, organizamos, coordinamos el lugar y lo hacemos. Si quieren que vayamos a hacer algún curso a su universidad o lo que sea, también estamos abiertos a eso. Tenemos como un listado de un par de cursos que tenemos que podríamos ir a dar a las universidades. Se lo hemos mandado a los jefes de carrera a todos, pero si ustedes no se presionan, ellos un poco pescan. Así que eso. Dejarlo abierto a participar, como dije, y lo último, no solo participar de forma activa como miembros de la comunidad, sino que cualquiera que quiera unirse también como ayudarnos con la organización, etc. Porque del equipo de 6 que somos, 3 estamos en Santiago, por lo cual coordinar alguna reunión acá o lo que sea, a todos se nos hace un poco más difícil, ya que todos hacemos esto porque nos gusta, porque queremos, no tenemos ninguna ganancia por esto. Así que cualquier apoyo en ese sentido también, bienvenido, preséntese con nosotros, le explicamos cómo funcionamos y se meten al grupo organizador sin ningún problema en ese sentido, ¿ya? Así que invitados a que todos participen, nos pregunten cualquier cosa y estamos en contacto por cualquier tipo de red social. Así que eso, buenas personas. Gracias de nuevo por venir, gracias a nadie por bueno, a los dos sponsors que nos apoyaron en última instancia de levantar este evento. Así que, y gracias a los speakers y a ustedes por participar. Hasta una próxima.